Santo Domingo, el pueblo venezolano no tiene mucha fe en lo que vaya a ocurrir ahí o que tenga resultados, es lo que se conoce a través de las encuestas y del día a día en la calle, de lo que uno escucha de la gente. Hay mucha gente que se siente huérfana políticamente porque no se siente identificado con lo que está ocurriendo o lo que está haciendo la oposición en cuanto no solamente a la mesa de diálogo, sino a sus acciones, los errores que han cometido. ¿Qué piensas tú que pueda ocurrir en principio, en este diálogo que se está dando en República Dominicana? Sí, bueno, varias cosas que habría que apuntar. Mis expectativas sobre el diálogo son muy pobres, dado que la credibilidad de ambas partes es nula, en mi opinión. Es decir, el gobierno no tiene ninguna intención de cambio. De hecho, lamentable y trágicamente le ha salido muy bien todo lo que ha querido hacer, que es básicamente deprimir a la sociedad venezolana, hambrearla, dado que el hambre es un instrumento de control político, y eso ha salido muy bien. El tema de la hiperinflación, que es un tema que me gustaría tocar con algún detalle, quizás en algunos minutos, es un tema fundamental para ver el mapa o los primeros pasos hacia el futuro, porque todo pasa de alguna manera por el tema económico. Pero desde el punto de vista político, desafortunadamente, esa negociación lo que está haciendo es creándole el piso político al presidente Maduro para que triunfe en unas elecciones presidenciales en el primer semestre de este año. Si bien hay rumores acerca de fechas, y algunos la sitúan en un primer trimestre, la realidad es que no hay todavía publicado un cronograma electoral. Sin embargo, ese diálogo que se está dando en República Dominicana, que debe ser muy placentero para todos los que están actuando y están participando, y que están en hoteles de lujo y en condiciones maravillosas, le da totalmente la espalda a la realidad del pueblo venezolano, que está totalmente desesperado, está con hambre, no tiene medicinas, no tiene comida. Así que el mismo hecho de hacer el diálogo es una bofetada a la tristeza en la cual estamos sumidos todos los venezolanos. De tal manera que mi expectativa es muy baja y de alguna manera es una herramienta para lograr el triunfo de unas elecciones presidenciales por parte del actual presidente Maduro. Luego, los errores cometidos por la Mesa de la Unidad los han desacreditado muchísimo, hay mucho rechazo por parte de la gente en la calle. ¿Cómo ganar esa confianza nuevamente del electorado con miras a unas elecciones presidenciales? Sí, bueno, en primer lugar con otras personas. Yo creo que ya ninguno de los, primero de los atávicos y luego de los viejos actores políticos, donde viejo me refiero hasta julio del año 2017, tienen básicamente algún grado de credibilidad en la población venezolana. Obviamente dentro de estos líderes hay algunos que naturalmente son emblemáticos. Podemos hablar de algunos que estuvieron presos por razones políticas, que bueno, sí tienen algún grado de significación, pero tienen significación simbólica y no estratégica, o no una significación política de logro. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera los partidos políticos, los viejos, los nuevos, todos deberían primero renovarse ellos mismos y sus dirigencias. Digamos, la base de esos partidos políticos debe exigir las renuncias de todos sus dirigentes en pleno, hacer unas elecciones internas en los partidos para nombrar nuevas cabezas, y que esas nuevas cabezas, que sí pudieran tener mucha credibilidad porque deberían estar integradas por personas jóvenes, bien formadas, frescas y sin el peso de los errores políticos, que yo no estoy tan seguro que fueron errores, omisiones o fue complicidad. Yo no estoy muy seguro de en dónde estoy, pero tampoco quiero acusar sin pruebas. Pero desde el punto de vista de los resultados, obviamente que la dirigencia de la sociedad civil, que es la que se opone al gobierno, porque toda la sociedad civil está opuesta al gobierno, ha sido pues absolutamente inepta. Entonces, bueno, ¿cómo se reorganiza una sociedad? Una sociedad democrática se reorganiza a través de la reorganización de sus partidos políticos. Y son los partidos políticos quienes tienen que llevar las distintas elecciones, que son internas, que no tienen nada que ver con el CNE, para renovarse, y luego todos ellos, una vez renovados,
conformar una nueva estructura de coalición política, que yo no la llamaría unidad porque eso es una intelequia que no tiene ningún sentido, sino es una coalición política que tendría como objetivo ofrecerle un plan de gobierno al país, porque también el gravísimo error en el cual ha incurrido esta muy mal llamada Mesa de la Unidad es que jamás propuso formal y públicamente un plan de gobierno con pasos 1, 2, 3, 4 y cómo se va a lograr revertir la trágica situación venezolana. Entonces, bueno, por un lado los partidos políticos, por otro lado un plan de gobierno y por otra parte sí, yo creo que la sociedad venezolana, una vez que surjan unos nuevos líderes y que los antiguos líderes y quienes están, por ejemplo, hoy en día en esa mesa de negociación, deben retirarse definitivamente de la vida política nacional. Eso es lo que yo creo que tiene que ocurrir. Tenemos poco tiempo y me gustaría tocar otros temas más. Tú quisiste hablar acerca de la hiperinflación. Eso pasa por el hecho de que los venezolanos están mal alimentándose y muchas personas, analistas, han dicho que esto podría desembocar en más que protestas a nivel nacional, de las que ya ocurrieron en diciembre, en plena Navidad, en tiempo de asueto. Continuarán porque aparentemente ni siquiera en estos momentos que tú y yo estamos hablando han llegado más cajas. Recordemos que la comida es importada, estas cajas CLAP no han llegado al puerto ni de La Guaira ni de Puerto Cabello más cajas desde el mes de noviembre. Se piensa que se acentuará la escasez de comida y lo que se puede comprar en los establecimientos comerciales están fuera del alcance de la gente más necesitada. ¿Qué piensas tú de este fenómeno? Bueno, hay una cosa que desde el punto de vista conceptual me gustaría muchísimo aclarar. El término de hiperinflación está vinculado desde el punto de vista de la teoría económica esencialmente a un efecto de una guerra. Normalmente los países que han estado o han entrado en hiperinflación son países que o han estado en una guerra, una conflagración militar bélica, o están en una situación que internamente se asemeja desde todo punto de vista a una guerra, pero no es una guerra económica. Esto no tiene ningún sentido, además es un concepto totalmente vacío. Hablar de guerra económica es un término que viene de los años 50 y que en este caso del mundo como está, 70 años después de terminar una Segunda Guerra Mundial, pues no tiene el menor sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una economía de guerra, el Estado tiene la potestad, la posibilidad y la obligación de hacer un control social absoluto. Esta situación, digamos, el socialismo, lo que busca es el control social absoluto de su población. ¿Cómo se logra el control? Bueno, generando una espiral de hiperinflación, de tal manera de que el único pensamiento que exista en la sociedad sea tratar de sobrevivir. Cuando no hay alimentos, cuando no hay la posibilidad de llevarle a la mesa a tus hijos lo más mínimo que ellos requieren para su desarrollo, el tema político lamentablemente pasa a un segundo plano. Eso es algo que desde mi punto de vista no necesariamente es achacable o atribuible a un conjunto de errores, sino a un modelo, y es la implantación de un modelo. La hiperinflación es lo que precede a la implantación de un sistema absoluto de control social, que es hacia donde está enfilándose este gobierno con esas elecciones presidenciales para el año en el cual estamos arrancando. De tal manera que el tema de la hiperinflación es un tema sumamente delicado, sumamente complejo, pero no es producto del azar, ni es producto de una sumatoria de malas políticas. Es el resultado de la implantación de un modelo, y la hiperinflación es un puente que lleva hacia el control absoluto de la sociedad. De tal manera que eso era un poco lo que yo quería aclarar, porque de alguna manera pienso que en la opinión pública se piensa, o algunas personas han intentado vender la idea, sobre todo por parte del oficialismo, de que la hiperinflación es culpa de distintos sectores que, por cierto, no están en el poder, como es el sector civil. ¿Cuál es el resultado de la hiperinflación? La eliminación de la propiedad privada. Eso es lo que más me preocupa, porque la única forma de generar desarrollo en un país es a través de la propiedad privada.
el socialismo quiere eliminar todo vestigio de propiedad privada porque es la única forma de hacerse el control absoluto de la población. Así que mi llamado de alerta ante posibles atentados contra el concepto de la propiedad privada e incluso el concepto de propiedad individual, y yo invito a volver a leer el primer plan socialista 2007-2013 y el segundo plan socialista 2013-2019, que desafortunadamente para la población venezolana se han implantado al pie de la letra. Muchísimas gracias, Daniel, por este contacto. Que tengas un feliz día y te volveremos a tener aquí la próxima semana, el próximo miércoles, en Buen Provecho con Thaís Peñalver. Que tengas buenos días. Feliz día y será un placer volvernos a ver en persona, y saludos a toda nuestra queridísima audiencia. Feliz 2018 a todos. Un abrazo, Daniel. Era Daniel Bardaghi, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, una persona calificada para hablar de estos temas. Lástima, no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlos. Antes de ir a publicidad, tenemos algunas noticias que compartir con ustedes, esta vez de sucesos. Una masacre se registró esta martes en Cumbo, en el estado Miranda, esto es en la zona de Barlovento. Se trata del asesinato de 5 personas que hasta el momento no han sido identificadas, y se conoció que las víctimas fueron sorprendidas por integrantes de una banda llamada Eduardo Delicia, que estaban fuertemente armados, quienes les ocasionaron múltiples heridas de proyectiles con arma blanca y los carburizaron. Trascendió que uno de los cuerpos se encontraba quemado dentro de una camioneta Chevrolet modelo Blazer, que estaba también quemada. Y son ya tiempo de ir a publicidad. No se vaya, porque al regreso tenemos más informaciones para ustedes. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. En el caso del cáncer de mama, hay más de 9 tipos de cáncer de mama descritos. Por eso es que cada uno tiene un tratamiento diferente. Normalmente va a depender de 2 variables. Una, de la zona donde se esté desarrollando el cáncer, y 2, de la carga genética que tenga ese tipo de cáncer. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a una persona que sufre un accidente o que sufre una situación que amenaza su vida. A es aire, ver si la persona está respirando, o si hay flujo de aire. B es verificar la vía aérea como tal. Y C es si la persona le está latiendo el corazón, si tiene pulso. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 22 minutos, vamos ya a iniciar nuestra ronda informativa internacional en Irán, donde una serie de manifestaciones en apoyo del régimen iraní tuvieron lugar este miércoles en varias ciudades del país tras una semana de protestas y disturbios originados en la complicada situación económica y la falta de libertad.
La iniciativa parecía intentar calmar los ánimos en medio de serios enfrentamientos que han dejado al menos 21 muertos y cientos de arrestados por el accionar de las fuerzas de seguridad. Tenemos un reporte completo de Radio Francia Internacional. Personas salieron a las calles de Irán este miércoles en manifestaciones de apoyo al régimen y de condena a lo que ellos califican de disturbios. Y las protestas que han sacudido el país en los últimos días, protestas contra la situación política y económica de Irán, según Milo Yokar, profesor de geopolítica de Medio Oriente en la Universidad de Normandía. Detrás de estas protestas hay un descontento social y económico. El líder supremo Khamenei señala que también hay injerencia del extranjero y de alguna manera es verdad que todo lo que ocurre al interior de Irán es interpretado en el extranjero, tratando de impulsar a los iraníes a manifestar. Hay muchos tweets que salen de Arabia Saudita tratando de masificar el movimiento. Podemos ver al primer ministro israelí que expresa su apoyo a los que protestan, o al presidente Trump que le habla al buen pueblo iraní diciendo que se debe manifestar por su libertad. Sí, hay algo de cierto en eso de utilización del exterior y que es muy criticada por el poder iraní, pero insisto, estas protestas se deben a una situación social difícil al interior del país. Los manifestantes progubernamentales de este miércoles en Irán gritaron consignas contra Israel, los Estados Unidos y contra los llamados Monefag, término que designa la organización opositora de los muyahidines del pueblo. ¿Quiénes son, Paula Estañol? En persa moderno, su nombre quiere decir combatientes por la libertad. Fundado en 1965, este movimiento de inspiración marxista dio sus primeros pasos como oposición al régimen del Shah, llevando a cabo una serie de atentados. Tras la revolución, la Organización de Muyahidines del Pueblo, OMPI, se lanza en una abierta lucha contra el poder de los molás y su interpretación del Islam. Perseguidos por el líder supremo Khomeini en 1981, forman un parlamento en el exilio en una comuna de la región de la isla de Francia. Considerados como grupo terrorista hasta 2009 por la Unión Europea y hasta 2012 por los Estados Unidos, la OMPI mostró una nueva cara cuando en 2003 sacó a la luz la existencia del programa nuclear de Teherán. El objetivo de la OMPI es sustituir la República Islámica de Irán por otra República Islámica, pero esta vez democrática. Hace unos días el presidente Hassan Rouhani le pidió a Emmanuel Macron, el presidente francés, tomar medidas contra lo que denominó un grupúsculo terrorista. Teherán acusa a la OMPI de estar detrás de las actuales protestas. 9:25. Un nuevo tira y encoge entre los presidentes de Corea del Norte y de Estados Unidos. Kim Jong-un dijo al final de año tener acceso al botón nuclear de su país todo el tiempo. Unas declaraciones que hicieron que Donald Trump se viniera abajo y sacara pecho diciendo que él tenía uno mucho más grande y poderoso, como cuando dos niños discuten para ver quién tiene mejores cromos, solo que aquí se podría desatar una guerra. Más en este reporte de Euronews. El mío es más grande, ha respondido Donald Trump a Kim Jong-un. Entre los dos líderes la cuestión ahora parece ser quién tiene el mejor botón nuclear. El dirigente norcoreano se jactó en el mensaje de Año Nuevo de tener su botón atómico siempre a punto sobre su escritorio, a lo que el presidente estadounidense ha respondido con un tuit: díganle que yo también tengo uno, pero mucho más grande y poderoso, y el mío funciona. Esta disputa ocurre después de que Corea del Sur haya tendido la mano a Corea del Norte y abierto la puerta para que Pyongyang envíe deportistas a los Juegos Olímpicos de Invierno. China, de hecho, ya ha dado su voto de apoyo a la posible reunión de alto nivel entre Seúl y Pyongyang del 9 de enero. China celebra que las dos Coreas hagan esfuerzos para mejorar sus relaciones, disminuir la tensión y propiciar la desnuclearización de la península. A lo que Estados Unidos replica que el único diálogo que les interesa es el de la cuestión nuclear. Corea del Norte puede hablar con quien quiera, pero Estados Unidos no lo tendrá en cuenta hasta que se trate de eliminar las armas nucleares. Pese a las zancadillas de Washington, Pyongyang ha anunciado la reapertura este miércoles de los canales de comunicación con Seúl. 9:27. Vamos ahora a Italia. Allí al menos 6 personas murieron y varias resultaron heridas en un accidente ocurrido en una autopista del norte de Italia que afectó a 2 camiones, uno de ellos con una cisterna y un vehículo privado. Tenemos un reporte, escuchemos. Un camión cisterna en llamas y 6 muertos tras un accidente de tráfico que se ha producido en el norte de Italia, cerca de la ciudad de Brescia, en la región de Lombardía.
El choque ha tenido lugar en la autopista A21 a las 2:30 de la tarde, hora local, y ha afectado a un vehículo privado y 2 camiones cisterna. Uno de ellos se ha incendiado, pero se desconocen todavía las causas. El tráfico se ha interrumpido durante varias horas y se ha vuelto a abrir parcialmente a las 4:30 de la tarde. Y otro accidente, esta vez en Perú. La caída de un autobús de pasajeros a un acantilado al norte de Lima dejó 48 muertos y 6 heridos, según el informe de la Policía Nacional de Perú. También tenemos que los servicios de emergencia trabajaron todo el día en el rescate de los supervivientes y la ubicación de los fallecidos entre los hierros retorcidos del autobús antes de que la marea cubriera el vehículo. Vamos a escuchar este reporte. El accidente se ha producido a 45 kilómetros de Lima, en Pasamayo, en una zona conocida como la Curva del Diablo, famosa por ser el escenario de incontables accidentes de tráfico en los últimos años. El exceso de velocidad podría haber sido la causa, según ha dicho en su cuenta de Twitter el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Griufra. 9:28 minutos, estamos así llegando al final, pero tenemos un servicio público. Se solicita con carácter de urgencia el medicamento Soladex para el señor Alejandro Acosta. Su número de contacto es el 0416-4000-234. Nos despedimos, pero los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la pionera Radio Caracas Radio y nuestros avances informativos cada hora para que usted esté bien informado. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso.